Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net y hoy os quiero traer un pequeño análisis de una consola que me he comprado, una consola retro que sinceramente es bastante diferente a la otra que os traje. Y bueno, esto que os traigo aquí es el análisis de la Anbernic RG40XX-H. ¿Por qué estas siglas? Pues RG porque tiene sticks RGB, 40 porque es el número de, bueno, 4 pulgadas, XX es el modelo y H porque es una versión horizontal, un poquito más estilo lo que podría ser una PSP. La consola que tenemos aquí es una consola que, como podéis ver en la imagen, se divide en varias partes. Tenemos la típica botonera, la típica cruceta y luego dos sticks. Además tenemos los botones típicos de L1, L2, R1, R2, por lo cual es prácticamente un mando completo. Botón Start, botón Select, un botón de menú que es para todo lo que son las aplicaciones y todo eso. Y en la parte superior tenemos un botón de apagado, un botón de reset, botones para subir y bajar el volumen y conexiones tanto mini HDMI como tipo C. Además un pequeño LED que nos indica si la batería está agotándose, pero curiosamente los sticks también se ponen amarillos si la batería está agotándose, así que la verdad es que está genial. Luego por abajo tenemos una toma de audio jack 3.5, dos tomas micro SD y fuera aparte dos altavoces pequeñitos que la verdad es que están bastante bien. En el vídeo podéis ver un poco de lo que estoy hablando en general. Vale, esta consola se basa en Linux y es una consola que tiene 1 GB de DDR4, tiene una pantalla de 640x480, un procesador Cortex A53 de 4 núcleos. Es un dispositivo bastante interesante con Wi-Fi 2.4 y 5, conexiones del tipo 802 A, B, G, N y AC y además Bluetooth 4.2. Reproduce muchísimos tipos de formatos como MKV, MPG, 3GP, MP4, etc. Se puede usar de muchísimas maneras. También reproduce PDF y otras cosas, por lo cual si queréis usarlo para PDF pues siempre tenéis la opción. Y lo que tenemos es un dispositivo para jugar juegos retro bastante interesante. 3200 mAh de batería y puede durar aproximadamente unas 6 horas. Como todos sabéis, esto de las 6 horas depende de lo que juguéis, depende de la potencia, etc. Lo tenemos en tres colores, negro, azul y gris. En mi caso cogí el azul, la verdad es que me gustaba bastante. El gris tiene un aspecto más retro de lo que sería la propia mando de las consolas antiguas. Y luego además la pantalla es IPS, así que bueno, tenemos una grandísima pantalla. Y ahora vamos a ver lo que más os interesa y es cómo y qué juegos ejecuta este sistema. Lo que tenemos aquí es el sistema de Anbernic, en el cual tenemos varias secciones. Dos son de emulación, tanto la primera como la de RA Games. El consejo RA Games suele emular mejor los juegos. Sinceramente no sé por qué está la primera, pero bueno, no sé, la deben de haber puesto por algo. Tenemos un centro de aplicaciones donde podemos ver películas, música, libros, bueno, meter un poquito todas las cosas que queramos dentro del dispositivo. Para eso tiene dos micro SDs para que tengamos más espacio. Si queremos ver una peli o escuchar un poco de música, pues podemos usarlo como reproductor, podemos usarlo como queramos, que siempre es una buena opción para si queremos hacer algo más con ella. Y aquí más o menos podemos ver un poco los favoritos si ponemos juegos favoritos o cosas así a las que accedamos más. Es un software sencillo, pero bueno, administración de sistema para cambiar los LEDs, modificar un poco las cosas, apagar, encender. Ya lo digo, la interfaz es bastante sencilla, pero lo importante es el sistema de juegos donde podemos ver un montón de plataformas diferentes. De hecho, ahora veremos un par de juegos cómo funcionan y así podréis ver si os interesa o no. Pero tenemos lo más típico, Dreamcast, PlayStation, PSP, Nintendo 64, un poquito de todo, vamos. Lo que quiero que veáis un poco por debajo, o bueno, por encima mejor dicho, son los diferentes juegos que podemos reproducir. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el juego de PSP de Final Fantasy, así que podéis ver cómo tira bien, lo emula bien y no da problemas. Luego muchos juegos realmente funcionan bastante bien, lo único que a veces hay que agregar la configuración para asegurarnos de que pueda usarse bien. En algunos juegos habrá que mirar la velocidad, etcétera, etcétera, para evitar que nos dé problemas. Pero recordemos que esta consola es capaz de emular hasta plataformas como PSP, PlayStation 1 y Nintendo DS. Por una consola de aproximadamente 70 euros más o menos está bastante bien. Y además recordemos que utiliza una base de Linux, ¿vale? No de Android. Las de Android sí que son un poco más caras y sí que suelen utilizar o emulan algunas plataformas más. En este caso llegamos hasta eso. También la Dreamcast, las típicas consolas de la época de la Play 1, como
la que ya he dicho, la PSP, la Nintendo DS. Aquí podemos ver, por ejemplo, también el God of War de la PSP, como lo ejecuta bastante bien, sinceramente. Y luego pues también tenemos juegos de la Nintendo DS. En la Nintendo DS puede ser que para algunos usuarios se haga un poco más incómodo por el tema de que, bueno, tenemos una pantalla arriba y una abajo, al ser 4 pulgadas, encima dividirlo en dos, pues se queda en menos, obviamente. También se pueden poner en modo horizontal, una al lado de la otra. En algunos emuladores también permite que con una tecla la vayas cambiando. En plan que primero tienes una y si la cambias te sale la otra. El stick lo manejas con lo que sería uno de los... Bueno, el palito de la Nintendo DS con uno de los sticks. Aquí podemos ver el famoso también Gracie Taxi. Y bueno, más o menos los juegos suelen correr todos bastante bien. Lo que voy a hacer, y esto os interesará muchísimo, es poneros debajo una lista de juegos que están ejecutados por esta consola. ¿Por qué? Porque obviamente aquí solo pongo un par para que lo veáis, pero en esa lista habrá decenas de juegos y posiblemente si alguno sea el que os interese con esa lista, ya podréis directamente verificar si vuestra consola es capaz de correr ese juego. Pero bueno, como ya digo, también juegos de PlayStation 1 como este que está ejecutando ahora y sinceramente lo hace bastante bien. No le veo ningún problema a la hora de jugar. No puedo decir tampoco que lo pueda ejecutar de una manera como si fuera en una consola nativa, pero para lo que es, creo que es un buen producto, sinceramente. La cantidad de juegos que podemos tener en unas micro SDs de estas de 128 GB son una locura. Y bueno, a esta también os lo explicaré un poquito más ahora con el tema de LOAD. Pero lo que quería simplemente es que vierais un poquito cómo se ejecutan algunos de los juegos, que personalmente desde mi punto de vista se ejecutan bastante bien y desde que la he probado más o menos llevo un mes usándola, así que creo que le he sacado bastante tralla. Se puede decir que me ha gustado muchísimo y ahora un poquito os daré un poco unos veredictos finales en el siguiente apartado. Bueno, ahora os voy a dar mis impresiones sobre esta consola, este dispositivo y bueno, y lo que me ha parecido. Lo primero que quiero que veáis es que la interfaz que estáis viendo que hay ahora es una interfaz un poquito diferente. Esto es porque esta interfaz o este dispositivo se llama LOAD, es una especie como de kernel o bueno, de sistema operativo para la máquina que se hace con GNULi, una variante de Linux. Y bueno, tiene un montón de juegos, tiene un montón de emuladores, de adaptadores. Es diferente al otro que hemos visto antes, pero ya viene, digamos, creado. En mi caso me he hecho la versión de 128 GB, me la he descargado, la he metido en una tarjeta micro SD SanDisk. Y sinceramente, pues la estoy disfrutando porque vienen un montón de juegos. La mayoría vienen en español, no todos, pero la mayoría vienen en español, así que está bastante bien. Es también un elemento que os recomiendo. Y de hecho, para que podáis descargarlo, os voy a poner el vídeo que utilicé yo para instalarlo. Realmente simplemente es descargar una serie de enlaces, quemarlo en una micro SD de 128 GB o 64, hay dos versiones. Os recomiendo la mejor porque tendréis más cantidad de juegos. Y disfrutarlo, no hay mucho más. Yo por ejemplo aquí he estado jugando al Pokémon Gaia, al Pokémon Ash Grey, al Pokémon Rocket, están bastante guays. También he disfrutado de algunos juegos de 007, bueno, y muchísimos más porque sinceramente vienen tropecientos juegos. En mi caso me gusta tener los dos. Tengo las dos micro SDs que te vienen por defecto cuando compras la consola, que te vienen el sistema operativo y varias ROMs, y cuando veo que quiero jugar un ratito a LOAD, que también tiene muchísimas cosas dentro, pues le quito las micro SDs y meto la de LOAD y lo inicio. Y bueno, puedes disfrutarlo también con un montón de juegos. Aquí podéis ver un poco juegos de la Nintendo 64, como el Super Mario 64, también podéis ver el Contra de la Nintendo DS, en el cual podéis ver cómo utiliza el sistema de pantallas y también puedes cambiarlo de horizontal a vertical y puedes ver algunos juegos más. También creo que tengo por ahí un GTA. Pero bueno, esto solo es para poneros algo de fondo mientras os digo lo que me parece la consola. Personalmente, he de decir que después de aproximadamente un mes de usarla, la consola me ha gustado muchísimo. Además tiene una comunidad que es tremenda. Con el vídeo que os pasé de LOAD podéis ver la comunidad que tiene, toda la gente lo que hace, lo que podéis descubrir, etc. Al tener Linux incluso tienen juegos como Stardew Valley y otros que están adaptados, porque son juegos que como han salido en Linux los han adaptado a esta consola. Así que la cantidad de juegos que podéis disfrutar aquí, ya no solo emulados, sino los otros, es increíble. Emuladores también os digo que en LOAD vienen muchísimos más que los emuladores que vienen en el otro normal. Los otros creo que eran 20 y algo, en el LOAD creo que vienen como 40 por lo menos. Así que es una locura lo que podéis disfrutar. Y además de eso, pues uno de los motivos por los cuales cogí este dispositivo, lo primero era porque lo puedo usar en modo portátil, algo que me encanta, para descansar y poder usar en modo portátil. Y lo otro es que como puedo conectarle cualquier mando Android por Bluetooth, pues directamente
puedo jugar a un... Bueno, Android no, sería cualquier mando con códex para PC. Por Bluetooth pues puedo jugar a un montón de juegos. Puedo coger el dispositivo, conectarlo directamente por el mini HDMI al televisor y jugar súper bien a cualquier juego directamente en la tele. También tenemos que entender que son juegos de consolas antiguas, que si lo jugamos en un dispositivo o en una televisión más grande, pues obviamente van a perder calidad. Más que nada porque ya lo habéis visto con algunos juegos de PSP. Están preparados para jugar en una pantalla pequeña. Si los conectamos en una pantalla más grande, pues no vamos a jugar con la misma nitidez. Pero bueno, el dispositivo, la consola, lo recomiendo totalmente. Sobre todo para los que queréis un poquito entrar en este mundillo y que queréis un elemento económico pero bastante potente. Además, el sistema horizontal y las 4 pulgadas son bastante buenas. Y podemos hacer cosas tan tremendas como por ejemplo utilizar un sistema de screen para poder reproducir lo que tenemos en el ordenador. Incluso podríamos jugar a juegos de Steam mediante este dispositivo, utilizándolo como una especie de streaming con nuestro PC. Por eso cogí la versión con 2 sticks, porque si quiero jugar alguna vez algún juego del PC, pues ya tengo una versión que me permitirá jugar con ellos. Hay otras versiones que no tienen sticks. Si sois gente que no estáis interesada en esto y únicamente lo queréis para retro, pues tenéis esa opción. Yo personalmente, bueno, me seguiré viciando al Dragon Ball Advance. Es un juego que me está gustando bastante. Lo habéis visto también en estos vídeos. Y recomiendo encarecidamente este dispositivo. Me parece una absoluta maravilla. Y lo que os he dicho, en los comentarios voy a publicar o voy a poner lo que serían los vídeos en los que hay una recolección de los juegos más o de los emuladores más potentes de PS1, de PSP, de Dreamcast, de la propia Nintendo DS, con diferentes juegos que se están ejecutando en ellos, para que más o menos podáis ver un poco todo de lo que es capaz esta consola. Así que nada, esto ha sido todo en Toymasnet. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la consola y hasta otra.